Buenas tardes, hola, buenas tardes. ¿Me escuchan? Buenas tardes, profesor. ¿Cómo ha estado? ¿Cómo le ha ido? Bien, sí, señor. Se le escucha con un poco de eco, por si algo. ¿Me disculpa? Que se le escucha con un poco de eco. Ya, si mejoramos la... Disculpame un segundito. A ver si mejoramos la comunicación. ¿Vale? ¿Ahí me escuchan mejor? Se le escucha un poco mejor, sí, señor. Listo, Sí, perfecto. señor, se le escucha bien. Listo, gracias. Bueno, ¿cómo han estado? ¿Cómo les ha ido con esas evidencias? ¿Qué tal todo? Pues de nuestra parte, bien, profe. Ya la primera la tenemos, ya la entregamos y la segunda eh, ya tenemos todo el material. Lo único que nos falta hacer es como la grabación de los tres por parte de la videollamada para poder subir la evidencia. Listo, bueno, ya parece que ya estamos hablando de otra guía de aprendizaje, la guía número 2. Sí, Y sí, sí. habíamos quedado en el mapa conceptual de la carga. No sé si tú estuviste Sí, la sesión pasada. sí, sí, sí. Esa es la primera que ya hicimos, ya la entregamos y estamos en la segunda parte, eh, Bueno, vamos a... que es la segunda evidencia, por decirlo así. Ya estamos adelantando esa parte. Listo, perfecto. Entonces, pues vamos a ver algunos conceptos el día de hoy y vamos a revisar pues si tienen alguna pregunta o algo. Listo al respecto. Entonces me dicen si Vale, puedo, va a compartir pantalla para ver si me dicen si pueden verla. ¿Listo? Muchas listo. gracias. Eso, profe. Listo, creo que ahí podemos ver la guía de aprendizaje número 2. Sí, señor. Perfecto. Bueno, la primera evidencia de esta guía de aprendizaje número 2, vamos a ver si la... Permítame un segundo, miro el número. Creo que es este. Sí, creo que es este número. A ver, este es, sí, lineamientos generales. Sí, resultados de aprendizaje que vamos a ver, identificar los recursos del flujo de la operación logística, teniendo en cuenta aspectos técnicos y legales de la distribución. También, bueno, eso es lo que vamos a ver de la parte del resultado de aprendizaje. Habíamos hablado sobre un mapa conceptual, la primera evidencia, mapa conceptual, clasificación de la carga en Colombia. Esa era la primera evidencia, ¿cierto? No sé si esa es la que Sí, estamos señor. hablando. Esa es la primera que nos había dicho que fuéramos realizando. Perfecto. Y la siguiente evidencia habla sobre presentación, características de modos y medios de transporte, que es la que tenemos pendiente, la que vamos a hablar el día de hoy. Sí, vamos a hablar de esas dos evidencias que hacen falta. Perfecto. ¿Listo? Listo. Ustedes ya están viendo ahí la guía, ¿no? Estamos viendo la guía. Sí, señor. Perfecto, listo.
Listo, los medios de transporte hacen parte fundamental en los procesos logísticos y su responsabilidad como coordinador logístico es conocerlos y manejarlos en medio de la diferencia de cada opción. Para eso es necesario hacer una presentación con al menos 7 diapositivas donde explique las características de los medios de transporte y sus modos. Para la presentación podrá grabarse o presentarse con sus compañeros en una videollamada de máximo 10 minutos o como disponga su instructor. Las diapositivas se pueden elaborar en cualquier programa de presentación o en memofichas hechas a mano que le funcionen como guía de apoyo para la presentación. Listo. Lineamientos generales para la entrega de la evidencia. Producto a entregar, presentación con diapositivas, formato, diapositivas, extensión, 10 diapositivas, bueno, ahí dice que 7, pero 10 diapositivas como mínimo, incluyendo pues la portada. Para hacer el envío de la evidencia, remítase al área de la actividad correspondiente y acceda al espacio presentación, características de modos y medios de transporte. Entonces, son los lineamientos de la evidencia. No sé si es clara, es una diapositiva. Son 10 diapositivas. Ese es el ejercicio que me están diciendo que lo están haciendo en grupo. Johan, ese es el ejercicio que me dices que están haciendo en grupo. No sé si me escuchan todos y me están escuchando. Sí, sí, señor. Le decía que ese ejercicio es el que de mi parte con mis compañeros estamos ya llevando a cabo. En la presentación, lo único fue que nos pasamos ya 3 diapositivas, incluyendo las de No, presentación, perfecto, obviamente. no, mejor. Pero ya estamos en ese proceso, ya estamos, lo que nos hace falta, por lo menos a mi grupo, es realizar la videollamada haciendo la presentación de las diapositivas. Bueno, muy bien. Acordemos entonces lo que tienen que ver con medios y modos de transporte. De acuerdo a eso, no sé cuál piensan ustedes que son los modos y cuáles son los medios de transporte. Ok, pues en la investigación que nosotros estamos llevando a cabo, que hemos adelantado, eh, principalmente, principalmente se manejan o sea, como 3 categorías, que sería la terrestre, la acuática, la aérea. Aunque dentro de la terrestre podríamos colocar como una subclase, está el transporte férreo y las nuevas tendencias que se pueden generar. En el acuático, pues sí es como una sola línea. Su representación más que todo está en la parte de barcos, aunque hay otras también. Y en el aéreo, pues los aviones especializados en esta franja, aunque también existen otra clase ya como de sub aeronaves que cumplen esto, más las nuevas tendencias que se están dando a nivel ya de, por decirlo de alguna manera, ciudades más tecnológicas. Sí, muy bien, Johan, por la respuesta. Bueno, es importante identificar siempre los modos de transporte y los medios. En cuanto a modos de transporte, bueno, no sé si Sebastián querías comentar algo, decirnos algo.
No sé si Sebastián quería comentarnos algo al respecto. No, profe. Bueno, listo. Bueno, entonces estábamos hablando que los modos y medios de transporte, como Johan lo estaba diciendo, es muy importante diferenciarlos, ¿no? ¿Cuáles son los modos? Por ejemplo, en este caso sería modo acuático, modo terrestre o modo aéreo, modo fluvial, ¿cierto? Y los medios de transporte, pues son diferentes embarcaciones, ¿no? Por así decirlo, donde se transporta la mercancía. Voy a compartirles un archivo donde podemos ver una presentación sobre los modos y medios de transporte y vamos a hablar sobre eso. ¿Listo? Me dicen si pueden verlo. Sí, señor. Perfecto, bueno, parece que tenemos buena comunicación. Modos y medios de transporte, ¿no? La gestión de la red de distribución, los modos y medios de transporte, las actividades de financiamiento y de conclusiones sobre este tipo de objetivos que tenemos para el día de hoy. Contextualización, análisis de los medios y modos de transporte. Entonces tenemos que hablar sobre la gestión de la red de distribución y los medios y modos de transporte. El transporte, por ejemplo, terrestre, aéreo, marítimo y transporte férreo, ¿no? Hablamos sobre eso, son los modos de transporte en general. Un aspecto fundamental a considerar es para el establecimiento de los costos de transporte lo constituye la selección apropiada de los modos y medios de transporte, ¿no? Es un aspecto muy importante para tener una cadena logística y de acuerdo a la carga que se desea movilizar y el destino al cual se quiere llegar, es importante analizar ese tipo de factores. Sin embargo, estos elementos no se deben abordar sin entender el marco en el cual se desarrollan, es decir, en la red de distribución que junto con la red de abastecimiento hacen parte de la cadena de suministro. Esta red de distribución está compuesta por los sistemas de almacenamiento, los diferentes canales de distribución y, por supuesto, los medios y modos de transporte. Generalmente las empresas han modernizado su gestión y se dedican al objeto social de su creación, dejando en manos de terceros la distribución de sus productos, en concordancia con los contratos de compraventa internacional para la movilización de la carga. En Colombia existen muchas empresas transportadoras que prestan servicios dando valor agregado para la entrega de los productos, lo que implica el movimiento y almacenamiento por la cadena de suministro con un inventario en tránsito que puede ser trazado a través de los sistemas de información utilizados, ¿no? Entonces, ya estamos hablando de la trazabilidad, un poco más de la trazabilidad, de la gestión de la red de abastecimientos, ¿no? De la red de distribución. Y tenemos que entender principalmente lo que habíamos hecho en la primera evidencia, que era conocer más a fondo ese tipo de carga. Y habíamos hablado de los tipos de carga, la carga peligrosa, la carga frágil, las diferencias entre la carga perecedera y perecible. Y podemos ver entonces en este caso cómo se encajona con la gestión de la red de la distribución. Un aspecto importante es saber esos costos, ¿no? Los costos logísticos. Y como tecnólogos en la gestión logística, tenemos que conocer muy bien esos competidores, esa oferta de servicios, porque de ahí parte nuestra buena gestión. Yo pienso que el análisis de costos de los roles de los participantes
la capacidad de los medios de transporte, la carga que se va a transportar, la capacidad, ¿cierto? Todo ese tipo de cosas es un factor determinante en la estrategia de las empresas. Entonces, cuando estamos hablando, por ejemplo, cuando yo trabajaba con sillas, entonces no podíamos medir los modos de transporte, ¿cierto? Siempre era como una forma terrestre. Y los medios siempre nos tocaba jugar con optimizar el espacio. Entonces, cuando hablamos de optimizar el espacio, estábamos hablando de la capacidad de cada uno de los medios. Si necesitábamos un medio de transporte más pequeño, utilizamos medios de transporte más con volúmenes más reducidos. Entonces, de ahí parte toda la estrategia. Yo los invito a todos ustedes para que exploremos esos participantes, ¿no? Que existen en las redes de distribución de sus productos, ¿no? Que pueden haber. Hace poco también vi un video de cómo se entregaba una pizza Domino's por un hombre que manejaba un aparato que lo hacía volar. No sé si ustedes vieron esa o han visto esa propaganda publicitaria en Instagram o en las redes sociales. Y bueno, definitivamente pues es una alternativa en cuanto a los medios de transporte, ¿no? Es un modo de transporte aéreo, pero entregando una pizza a través de una persona que utilice estos artefactos que parece Iron Man, pues es algo espectacular, ¿no? Es algo que desde la vista del marketing es una entrega a tiempo, es una entrega nueva, es una entrega que le gusta a las personas y que pagarían de pronto por un servicio como estos, ¿no? Las personas que están dispuestas a volar con estos artefactos, pues no creo que recibirían una buena paga por su servicio, ¿no? Es como muy riesgoso para su vida. Por ejemplo, yo no lo haría, pero hay personas que lo harían, ¿no? Un tipo de Rappi volador. Excelente. Bueno, estas son las tendencias que estamos viendo ahora, ¿no? Como una modernidad en los tipos de medios de transporte. Bueno, vamos a seguir hablando sobre los modos y medios de transporte y también es muy importante definir la red de distribución. ¿Qué quiere decir eso? ¿Cuáles son las rutas? No sé si alguno ha calculado con Google Maps el movimiento, el traslado cuando ustedes van a viajar, por ejemplo, en sus vehículos. Ustedes calculan cuál es la ruta óptima, mejorando pues la capacidad de respuesta de esos aparatos con el internet. No sé si lo han hecho. Generalmente cuando se planifica un viaje, sí se tiene en cuenta en un determinado momento, pero más que todo es terrestre. Bueno, sí, es como, bueno, no sé si se usa la aplicación Waze y bueno, desde hace muchos años ha sido famosa por optimizar el viaje de las personas. Sin embargo, pues desde la parte administrativa estamos viendo que es importante analizar previamente cuáles son los recorridos que se van a hacer durante la red de distribución. Hace muchos años yo utilizaba una aplicación como Google Earth, donde se medía la distancia que
se sacaba desde un lugar a otro, ¿cierto? Desde el punto de distribución a su punto de entrega. Y yo lo medía a través de esa aplicación Google Earth, midiendo pues los kilómetros que tenían y las distancias que exigía a los transportadores hacer sus entregas. Con esta información pues tenía en cuenta más o menos cuál sería el recorrido durante todo el día, teniendo en cuenta también sus horas de descanso, su tiempo de recogida, su tiempo de entrega. Son variables que son realmente muy complicadas, muy complejas de analizar. Cada día pues ocurren diferentes circunstancias, se daña un carro, toca reparar una moto, no sé, Pepito Pérez se enfermó, no nos quieren abrir un taller, no sé quién, no, el cliente no lo encontramos, no reciben la mercancía. Hay infinidad de problemas que se encuentran durante esta entrega de los productos, ¿no? Esta movilización de las mercancías. Desde el origen de destino, pues al sitio de entrega. Entonces, pues lo ideal es aprender a manejar todo ese tipo de cosas, todas esas herramientas. Y pues hoy en día hay que analizar esos factores, ¿no? Proponer cosas diferentes. ¿Cuáles son los actores de la red de distribución? ¿Quién me dice cuáles son esos actores? No sé si Johan o Dina o Sebastián. Disculpe, profe, lo escuché entrecortado. ¿Los actores de qué? Disculpe, ¿de la red de distribución? Sí, señor, lo que aparece ahí. Ok, permíteme. De pronto en su modelo de empresa o en el proyecto que está haciendo. Ok, pues, pues en mi empresa no, o sea, pero de lo que he, por lo menos averiguado en la stock, una de las características de estos actores depende siempre como de la mercancía, ¿sí? Sí, Entonces, en estos actores está, pues usualmente está el fabricante, por resumirlo, ¿no? El fabricante, el medio que yo utilizo para transportarlo, o sea, cómo hago llegar ese producto de A a B, y el consumidor final. O sea, diría que esos son como los tres grandes. De ahí se desprenden pues otra serie de actores o de variables que están implicadas dentro de ese proceso. sí, realmente lo que tú dices es correcto, pero tenemos que analizar qué producto estás trabajando, qué producto quieres comercializar, en qué producto estás enfocando de pronto en tu proyecto productivo, porque hay infinidad de medios de transporte, hay muchos modos de transporte, entonces siempre tenemos que Sí, tener claridad sobre lo que queremos llegar a conseguir. No sí, sé, sí, sí. de Por eso pronto decía al si has comienzo, tenido por eso algunas decía al ideas, comienzo. un proyecto de design thinking, algún proyecto de algún producto novedoso que te interese importar, que quieres trabajar con él, que quieres producir, no sé, en tu tiempo libre, porque desde ya es un factor crítico en el proyecto de ustedes para que los identifiquen. ¿Qué quieren hacer? ¿Con qué producto van a trabajar? ¿En qué producto específico se van a meter? ¿Con qué empresa están trabajando? ¿Dónde van a hacer las prácticas? Como un aprendiz del SENA tiene que trabajar específicamente con ese tipo de productos. Entonces, esa es como mi pregunta. Ok, pues en este momento yo por lo menos desde mi parte no lo tengo definido, no lo tengo definido aún con qué empresa. En el sector, pues tengo dos opciones de sector, pero no directamente por una vinculación laboral,
sino como proyección de proyecto. Una está dada hacia lo que es un restaurante. Entonces, pues allí sé que los actores son varios implicados, más o menos tengo pues, un leve conocimiento sobre el campo, y en el otro, que es totalmente como un poco contrario, de cierta manera, es ya una microempresa que se encarga ya de lo que es la producción del área de calzado. Entonces, no, como te digo, no lo tengo definido aún en cuál de las dos, porque pues en este momento estoy en ese sopeso de cuál dos de las cual dos voy a escoger. Pero tengo ya más o menos identificado la cadena de cada una de ellas. Bueno, es muy importante, por eso lo que yo te decía, identificar un producto con el cual tú quieras empezar un proyecto para poder así trabajar desde el inicio de tu proyecto hasta el final. ¿Por qué? Porque pues hay diferentes actores en la red de distribución. De esos actores que intervienen en la operación logística, de alguna manera son los que atribuyen el precio de las mercancías. Entonces, desde mi punto de vista, no sé, yo pienso que el tema es hacer un sistema, ¿no? Conocer un sistema. ¿Y de qué se trata un sistema? De comprar barato y vender más caro, ¿sí? Por así decirlo, en pocas palabras. Comprar algo, unos insumos, una materia prima, transformarla y venderla un poco más caro. Y pues en esa red de distribución van a aparecer diferentes actores de los cuales dependen nuestros costos. Y nuestros costos son muy importantes. Entonces, yo me acuerdo cuando trabajaba importando químicos, los costos siempre los manejábamos analizando las alternativas, diferentes tipos de medios de transporte. Analizábamos las alternativas en el costo de almacenamiento y sin embargo habían costos altísimos, ¿no? Había unos costos de seguridad, unos costos de pago, de almacenamiento, de bodegas, de zona franca, de documentación, elevados por ese tipo de productos. Las empresas por lo general no se quieren meter en esos temas burocráticos y prefieren pagar por esos servicios. Entonces, yo sí los invito a que se realicen esos tipos de análisis, ¿no? Que analicemos cuál va a ser esos consignatarios, cuáles van a ser esos participantes, ese gobierno, esos países donde yo quiero establecer los servicios. Hay agentes transportistas, representantes de marca, cuya finalidad debe ser maximizar las utilidades, ¿no? A menor costo, coordinando los tiempos de entrega, consolidando los fletes, entregando pues economías de escala, que salga más económico, porque no es lo mismo que yo solo vaya a enviar una mercancía a un país que me costaría mucho más, ¿no? El doble o triple de mi presupuesto. Entonces, pues sí, hay que saber cuál es su demandante, cuál es el uso de las tecnologías que existen, que nos faciliten la comunicación entre los clientes y los proveedores participantes de las operadoras logísticas. Acordémonos de los términos que existen en la red de distribución, como el embalaje. Básicamente habla sobre la manipulación de la carga en los lugares de carga y descargue,
Hablamos del almacenamiento de los elementos en lugares intermedios y en bodegas, como puertos y aeropuertos. Estamos hablando de la unitarización, ¿no? La unitarización de la carga, como manejarlos en contenedores, ¿no? Hay también una opción en este momento de crear una variedad de contenedores de acuerdo a la carga específica que se quiere transportar. Paletas, ¿no? Vehículos diferentes de transporte, y se tiene que adaptar esa serie de diseños dependiendo de las dimensiones de los productos. Y bueno, tarifas de fletes, debido a que esos elementos han reducido ostensiblemente, teniendo en cuenta que la forma, las dimensiones siempre van a determinar el monto del cual estamos pagando. Entonces estamos hablando de un volumen, por ejemplo, de un flete marítimo, de un flete aéreo, de un flete terrestre y de un flete en carretera. Y vemos que es más costoso, ¿no?, manejar siempre el tema aéreo, ¿no? El tema de mercancías con el modo aéreo. Era como la tarifa que se haya relacionado en cada modo de transporte. La ubicación geográfica, ¿no? Desde el camino geográfico planeado, también es muy importante analizarlo, lo que estábamos hablando, dónde vamos a encontrar esa mercancía, y surgen un montón de vehículos, de medios de transporte que satisfacen ese tipo de soluciones. Entonces, para todos nosotros es importante conocer los puntos de embarque y desembarque, ¿no? Los tiempos que gasta el recorrido, los horarios, las frecuencias, sistematizar los documentos que hay en esas hojas de ruta. Hay varios términos de negociación, creo que son bastante largos. Hay una oportunidad para conocerlos. No sé si ustedes los conocen, si los han visto, de pronto en el colegio, en algún instituto. Los términos Incoterms, de acuerdo a la Cámara de Comercio Internacional, y son un conjunto de estándares internacionales que se originan en el comercio internacional de mercancías. Los Incoterms pues contemplan todas las normas de contratación de transporte, de esos medios de transporte. ¿A partir de qué? La cobertura del precio pagado, las condiciones y lugar de entrega de la mercancía, la distribución de los riesgos, la distribución de los costos de la operación, la distribución de trámites documentales que contratan y pagan el transporte y los documentos. Entonces, todo ese tipo de actividades, de tareas, son muy importantes analizarlas, ¿no? Los costos de cada una de esas tareas. En este momento, pues, los Incoterms pues, van cambiando a pasar los años. Creo que cada 10 años aparece uno nuevo. En este caso, pues, el documento nos habla sobre unos Incoterms del 2010. Pienso que si vamos a la pantalla encontramos unos un poco más modernos. El tema es que no va a cambiar muchas cosas, simplemente se afinan algunos términos y nada más. Los Incoterms pues se han usado desde hace bastante tiempo y determinan los riesgos
y las actividades que debe realizar cada responsable de las actividades de transporte en el tema internacional. Entonces, no sé si ustedes ya lo habían escuchado, si lo han trabajado. Cuéntenme un poco más, de pronto Johan, Sebastián, Dina. Si quieren Pues, hablar sobre el tema, si conocen los temas de Incoterms. ok, pues desde nuestra investigación, no está mi compañero que es el que está como encargado de esa parte que es de esta parte, pero de mi parte he escuchado, pero no he profundizado en el tema, la verdad, profe. Ah, bueno. Es como importante ir empapándose del tema internacional. Los Sí, no Incoterms. lo he profundizado, sí lo he escuchado y en otros ámbitos, pero no he como profundizado realmente en él. Es eso. Bueno, perfecto. Dina, ¿quieres compartir algo? Sí, profe. Bueno, buenas noches. Yo sí he visto muchísimo. Yo aquí en Bogotá vivo en la parte donde es Cundinamarca, exactamente en toda la zona industrial de Funza. Sí he visto demasiados de estos vehículos y siempre me generaba curiosidad. Yo decía, ¿estos de dónde vendrán? ¿Qué traerán? Entonces yo me imagino, pues acá en lo que estoy escuchando de su merced es que pues es mercancía que viene de otros países, me imagino, ¿no? Pues en lo que yo vivo acá en la zona industrial, que ya es más zona donde está la fábrica de Coca-Cola, las fábricas de donde preparan las comidas para los perros, las mascotas, ¿sí? Pues viene mucha mercancía en esos contenedores gigantes y son mulas tras mulas. Y vienen así con ese sellito, con el Icoltrans, sí, fue que dijo, vienen con ese sellito. Entonces yo sí decía, esa gente pues que hay cómo harán, y pues lo traen es solamente a las bodegas y ahí ya dejan, salen y otra vez al día siguiente es diario que traen toda esa mercancía. Entonces sí es como que me ha causado curiosidad y como que todo se va alineando a lo que uno también va estudiando, ¿no? Porque pues este tecnólogo habla también pues de todo ese tema, de lo que ya es coordinación de procesos y todo ese tema. Entonces, poco a poco todo va cayendo como en su punto y va generando esa curiosidad en mí. Entonces sí lo he visto y voy a averiguar más porque sí me interesa muchísimo el tema. Bueno, Dina, muchas gracias por tu participación. Agradezco tus aportes. Son muy valiosos para este espacio virtual. Acordémonos que en este momento, pues, la situación de las tecnologías pues, nos apoyan para hacer este tipo de compartires. Bueno, yo me acuerdo también allá en Bogotá, ¿no? En el tema de zona franca. Cuando yo iba a zona franca y yo era el responsable de manejar una bodega de productos químicos ahí por la 80. Y era muy bonito porque era analizar esos medios de transporte, llegaban un montón de vehículos y me acuerdo mucho que ahí en zona franca había su propio vehículo, sus propios vehículos, ¿no? Movilizaban a las personas dentro de zona franca como una especie de barrio, ¿no? Una ciudadela dentro de esa zona franca. Y era muy curioso que la mayoría, el 90% eran mujeres. Y yo decía, pero ¿por qué hay tantas mujeres? Me voy a vivir a zona franca. Yo como hombre. Y yo pensaba, no, porque realmente hay tantas mujeres en estos espacios de zona franca. Y después me di cuenta que habían ciertas normativas que en zona franca, pues, permitían que rebajaran los costos de producción si se hacían dentro de la zona franca.
Entonces está, no me acuerdo si es Vallejo, el Plan Vallejo, bueno, hay varios. Y dentro de la zona franca, pues permitía hacer, adicionar valor a la mercancía, y esa adición de valor, pues correspondía a manualidades, por ejemplo, que hacían las mujeres. Entonces, en ese tipo de manualidades, pues las mujeres tienen mayor paciencia y mayor control sobre esas habilidades que los hombres, ¿no? Los hombres son más dados a cazar, ¿no? A hacer otro tipo de actividades, como el tema de almacenamiento. Pero ellas entonces trataban en esas zonas francas de adicionar valor, etiquetando, cortando, sumando ciertos productos, ciertos materiales, para que las empresas rebajaran costos en los impuestos. Entonces yo me acuerdo mucho de esas zonas francas, ¿no? Allá en Bogotá, cuando teníamos la bodega. Y precisamente la empresa se había trasladado desde otros almacenamiento, por ahorrarse un costo en ese almacenamiento de mercancías, ¿no? Por ahorrar costos en el tema de tercerización. Entonces es muy importante analizar esos medios de transporte, ¿no? Muy importante, Dina, por tu intervención. Nos ayudas de pronto a conocer un poco más de lo que pasa allá en Bogotá, ¿no? En esa ciudad importante. Y digo importante, y en este momento pues yo vivo muy cerca a otro punto que también es muy importante del país, que es la ciudad de Río Negro. ¿Por qué es muy importante? Porque tiene bastantes modos y medios de transporte, ¿no? Aquí se usa el transporte multimodal, se parece mucho a Bogotá, en el aspecto que se usa el transporte aéreo para los costos y el transporte de las flores. Igual que se maneja allá en Funza y en otras ciudades del país no se ve. Entonces, pues Río Negro, al igual que en Bogotá, pues tenemos ese modo de transporte, ¿no? Un aspecto importante del país, ¿no? Y hay ciertos productos, ciertas cargas que exigen esos modos de transporte, ¿no? Cuando hablamos de rosas, de flores. También tuve la oportunidad de estar en un cultivo de flores en Cajicá, por los lados de la zona norte, en Bogotá. En esa ocasión conocí pues de primera mano cómo se hacía toda la cadena de suministro de las flores. Luego, aquí en Río Negro, reforcé esos conocimientos y analicé un poco más de la situación que se ve en este oriente antioqueño. Sí, es muy interesante ver cómo se maneja la cadena de frío, los transportes que se desarrollan, ¿sí? Los medios de transporte, los modos que se coordinan para llevar todos esos productos en buen estado, ¿no? La combinación de esos modos, de esos multimodales, para poder llevar estos productos en un buen término. Entonces es como importante, vemos una tabla de vehículos de movilización y vemos también algunos modos de transporte y los medios que se usan,
como el helicóptero, el avión, las camionetas, los carrotanques, bueno, y faltan muchos más. Faltan demasiados, existen en este momento, y los que nos podemos inventar. Si estamos pendientes ahí de las situaciones, las personas se inventan medios de transporte. En cada país, pues, dependiendo de la necesidad, se va inventando su medio de transporte. Bueno, dentro del modo de transporte aéreo, pues los transportes tienen 3 actores: la aerolínea, el embarcador y el consignatario. Entonces, desde la parte aérea hay un embarcador. Y ese embarcador, por ejemplo, se encuentra en esas bodegas de Funza, allá en Bogotá, donde ya almacenan todas esas bodegas en flores, donde almacenan productos que se van a exportar, como café, flores, bebidas, en fin. Este medio de transporte pues está regido por la ATAC, Asociación de Transporte Aéreo Colombiano, y la IATA. Y me acuerdo mucho de la IATA porque tenía un profesor que trabajaba en la IATA y nos había hablado sobre las normas de la aerocivil. De hecho, mis padres trabajaron los dos en la aerocivil y de casualidad siempre conservo conmigo un libro de la IATA para la identificación y manipulación de las cargas en el transporte aéreo. Entonces es un libro gigantesco, es un libro sobre los productos, los tipos de productos y cómo se manejan o cómo se deben manipular en el transporte aéreo. Generalmente se transportan productos perecederos, químicos, farmacéuticos, electrónicos, animales vivos y productos frágiles. Los contratos se hacen en general con divisas, con dólares, ¿no? Hablamos de dólares. En este momento pues hay diferentes tipos de cambio y los embarques utilizan generalmente la relación de estiva 6.000 centímetros cúbicos por kilogramo. Esa relación de estiva de 6.000 centímetros cúbicos por kilogramo pues nos dice que es algo que cada modo de transporte utiliza. En el transporte terrestre se suele utilizar 4.000 centímetros cúbicos, pero en el transporte terrestre se usan 6.000 centímetros cúbicos. ¿Qué quiere decir eso? En palabras pues coloquiales. Le van a cobrar más por el volumen en el transporte aéreo, que es lógico, ¿no? Por ser un poco más costoso. Y la diferencia es que van a ser 2.000 centímetros entre el transporte terrestre y el transporte aéreo, de esos costos, ¿sí? Un costo un poco más elevado. Y además de eso vienen otras tarifas y costos de manipulación que se deben tener en cuenta a la hora de analizar ese modo de transporte. Pues no sé si alguien ha transportado algo de manera marítima o alguien de transporte aéreo para comparar cuánto cuesta ese tipo de productos, de pronto en sus emprendimientos, en sus productos, o de forma han trabajado pagado de pronto un transporte aéreo internacional. Entonces, no sé si alguien tiene alguna experiencia que nos cuente. No, profe, en mi caso no, señor. No sé mis compañeritos si tendrán alguna experiencia que nos puedan contar.
No, no, profe, pues en mi caso tampoco, solo es terrestre, hasta donde tengo conocido, ya lo aéreo y marítimo lo hace el cliente de la compañía. Bueno, es importante también ir conociendo algunos detalles, por ejemplo, en ese caso, Sebastián, de cuáles son los clientes que maneja de pronto desde la parte aérea, ¿no? Cuáles son esos transportadores, irse metiendo en el cuento, ir conociendo un poco más del tema, cuántos valen esos fletes que nos están cobrando, qué es ese tipo de costos por centímetro cúbico y por kilogramo. Listo, profe, listo. La tarea voy a averiguar. Listo, entonces le queda ahí también como tarea empaparse un poquito más del cuento. Bueno, transporte marítimo, lo mismo si en las empresas también usamos ese tipo de transporte, hay diferentes modalidades, buques, ¿no? Que cobran diferentes precios, diferente a los costos del transporte aéreo, la distribución física internacional a través del transporte marítimo representa unos costos más bajos, ¿no? Y su capacidad de recorrer grandes distancias. Unos puntos débiles debe ser de acuerdo al tiempo, la distancia y las tarifas, ¿no? Entonces hay productos que no se manejan en este transporte, tipo de transporte marítimo, y hay infinidad de buques, ¿no? Si nos podemos analizar los tipos de buques, los tipos, por ejemplo, que pasan por Panamá, los Panamax, y la infinidad de buques de guerra, los buques que usaban en la Edad Media, por ejemplo, la Pinta, la Niña y la Santa María, que hablaba Cristóbal Colón. Todos esos buques, pues hay infinidad, ¿no?, de medios de transporte. Entonces, en este momento es indispensable conocer cuáles son los que se usan a nivel internacional, los que se usan en Colombia. Yo los invito a también conocer un poco más sobre ese tipo de barcos que se usan a nivel internacional. Lo mismo con el transporte férreo. Hace poco, pues el presidente habilitó lo que es la estrategia del Diamante del Caribe, que es conectar con los trenes el centro del país y la parte norte. Entonces se reactivaron algunas plataformas, furgones y vehículos para este tipo de movimientos por transporte férreo. Entonces también es muy importante conocer eso que se está trabajando hoy en día, ¿no? Desde hace 10 años soñábamos con ese tipo de cosas, ¿no? Que se reactivaran las vías férreas, porque es que transporte férreo es más barato que el transporte terrestre. Existen furgones, tolvas, trailers, tanques, cementeros, graneleras que llevan la mercancía realmente más económica que el transporte terrestre, ¿no? El transporte terrestre se originó también desde un negocio privado. Entonces, no sé si conocen algunas transportes férreos, si conocen algo de ese transporte, ¿no? Muy pocos conocemos sobre eso. No sé qué me dicen ustedes. Pues dentro del férreo, anteriormente, Colombia sí lo manejaba, eh, cuando existía como, por decirlo así, la vía férrea más fuerte, por lo que se transportaban cuando lo que se refiere al río Magdalena, se transportaban cargas, llegaban hasta determinado punto y de ahí se transportaban ya en la parte de tren. Pero como hubo un
cambio, por decirlo así, con apertura de vías y esto, perdió mucha fuerza y ya se centró más que todo en la parte Caribe, lo que tú dices, en la parte del diamante del Caribe allí, donde más que todo fue como para la parte de lo del carbón y el transporte de la carga que tenían como en esa zona, que aunque al interior fueron mutando en el transporte, allí mantuvieron eso como una línea de soporte para ellos, además de la vía normal de carreteras que fueron abriendo. Listo, sí, señor. Perfecto. Efectivamente, lo que usted dice es verdad, ¿no? Se usan diferentes líneas solamente para el transporte de carbón o petróleo. Entonces, claro, si nos ponemos a analizar, es un negocio de particulares, es un negocio de privados que se apropian de los recursos naturales públicos. Entonces es un problema muy complejo y la verdad que los colombianos de cierto modo hemos sido afectados por esas grandes empresas que han robado prácticamente el país, como Glencore, que son los dueños de esas empresas mineras carboníferas de Colombia y que se han enriquecido por ciertos tramos de transportes férreos y que en cierta medida no han retribuido en absoluto al pueblo de La Guajira. Y eso es una afectación que hasta el día de hoy no se ha podido resolver. Entonces, bueno, hay varios tramos también, por ejemplo, desde Barranca Bermeja, donde las empresas petroleras se enriquecen o se favorecen de los transportes fluviales, de los transportes férreos y en sus cadenas productivas y que realmente pues afectan a los colombianos. Entonces es un término muy importante de analizar, todo ese tema de los transportes, ¿no? ¿Estamos viendo la pantalla o no estamos mirando la pantalla? Sí, señor. Sí, sí, ahí se ve. Sí, señor. Bueno, vamos a hacer algunas preguntas ahí como para que estemos ahí pendientes, no se me vayan a dormir. ¿Cuál es el modo más asequible para cualquier tipo de empresa? El terrestre. Efectivamente el terrestre, ¿no? Es como el más asequible. ¿Cuál es el que soporta mayor movimiento de mercancías, tanto en contenedor como graneles secos o líquidos? El marítimo. Y el marítimo. ¿El marítimo o el férreo? Pero es que ahí tocaría ver por capacidades de volúmenes y peso, que podría así variar. El marítimo, ¿cierto? Como el marítimo ganaría porque esos buques gigantescos que mueven miles de contenedores, ¿no? Muy bien, Johan, Sebastián, gracias. ¿Algún otro aporte? No.
Bueno, ¿cuál es el que normalmente es el complemento de otros modos de transporte? El aéreo. Bueno, en cierta medida pensaría que es el modo aéreo, ¿no? El modo aéreo es como el complemento. Yo diría que Para el hacer. terrestre y el férreo. Podría verse de otra forma el terrestre, exactamente. Bueno, los embarques Pues, utilizan. Disculpa. no, te iba a decir, te iba a como complementar la idea, sería como un transporte multimodal, porque ejemplo, si es de barco, cuando ya llega al puerto, ahí se utilizaría el terrestre. Y si es aéreo, de igual manera, cuando llega ya a la zona donde hace la descarga, se utilizaría el terrestre. O sea, sería más como esos dos los que se unen con el terrestre. El férreo tiene la característica que es más como de un lugar a otro puntualmente y ya de ahí como a una unidad más pequeña de transporte. Perfecto, muy bien, Johan. Efectivamente, lo que tú dices es verdad, ¿no? Multimodal es como lo que sería acertado, ¿no? En esta respuesta, porque sería como ese complemento, ¿no? Entre todos. Bueno, muy bien, gracias por su participación. Vamos por la cuarta pregunta. Embarques que utilizan la relación de estiva de 6.000 centímetros cúbicos por kilogramo. El marítimo. Uy, se rajó. El terrestre, creería yo. No, tampoco. El aéreo, el aéreo. El aéreo es el que usa los de 6.000. El terrestre creo que está usando 2.000, 3.000 y 4.000 creo que usa el aéreo, ¿no? El aéreo, el marítimo, perdón. El 6.000 es como el aéreo que es el más costoso de todos, ¿no? Presenta los costos más altos. Bueno, ¿cuál presenta los costos más bajos en la distribución física internacional? ¿Qué modo? ¿No? ¿El terrestre? Yo diría que el férreo, no, el férreo ya que utiliza es carbón y no gasolina. Sí, efectivamente, yo creo que es el terrestre, ¿no? Los que tienen el costo más bajo. Está asegurada su infraestructura con respecto a vías y vehículos. ¿Cuál ya está asegurado su infraestructura? Terrestre, camiones. También puede ser el férreo. Sí, Que se asegura pues pensaba bien. en ese, profe, porque como el férreo ahora actualmente ya está con tendencia a los trenes que usan electromagnetismo y su nivel de seguridad es mucho más amplio que el tradicional de pronto que utilizaba carbono, que utilizaba esto, y también por las diferentes medidas internacionales a nivel del ambiente. Entonces podría ser también el férreo, pero lo que se refiere a trenes de electromagnetismo, que se utiliza más que todo en parte como de Asia y Europa. Excelente aporte, Johan. Perfecto. Efectivamente, estaba pensando como lo mismo. Los trenes, ¿no? Necesitan como asegurado todo, ¿no? Todo tipo de infraestructura, todos los vehículos, pero efectivamente por sus altas velocidades. Bueno,
si quieres que hablarlo con Joan. No. Pues sí, iba a complementar también que, ejemplo, eso es más que todo ya porque, ejemplo, hay partes de Asia, digamos, la India y algunas partes de China, Nepal, que todavía utilizan el tradicional y es donde se presentan precisamente estas características de falta de seguridad y además de los diferentes índoles políticas o sociales que sufre cada zona, también afectan esta clase de transportes. Aquí en América, pues somos más, por decirlo así, del transporte aéreo y terrestre y marítimo, pero en el terrestre, más que todo, como decía la compañera, a lo que es camiones y demás, porque la parte férrea ha sido como muy relegada en lo que se refiere a carga, excepto que sea ya algo como lo que tú mencionabas, que alguna multinacional se apropie ya de un medio nacional para el uso de su economía y su beneficio particular. Perfecto, muy bien, Joan. Sí, exactamente. Nos toca analizar ese tipo de situaciones donde se usan los recursos públicos y privados, ¿no? Es como muy interesante. Generalmente, ¿en qué modo de transporte se mueven productos perecederos, químicos y farmacéuticos? Aéreo. Primero por las condiciones de estos productos que deben transportarse rápido y segundo por las condiciones que la propia mercancía exige eh, en el desplazamiento para la producción de diferentes empresas. Bien, muy bien. Entonces, los productos perecederos se transportan por lo general de forma aérea. Los químicos también pueden ser marítimos, ¿no? Pero también hay de forma aérea, ¿no? Lo que se maneja, que tiene vencimiento pronto. Bueno, se contrata para transportar carga frágil, sensible a la vibración y a los movimientos bruscos. ¿Cuándo hacemos ese tipo de contratos? La última pregunta. ¿Transporte aéreo? También como transporte. Como dice la compañera, podría ser el aéreo el más opcionado, pero dependiendo de la cantidad y del grado de fragilidad, porque como existen diferentes grados de fragilidad, podría aplicarse, ejemplo, en un marítimo, porque es un contenedor con ciertas recomendaciones y el movimiento no es tan brusco, pero depende también es de eso. Perfecto, ¿no? También en modo férreo maneja alguna carga frágil, sensible a la vibración y a los movimientos que son bruscos. Bueno, eso sería pues como nuestra sesión del día de hoy. Los espero entonces la próxima semana y revisamos la última evidencia. Listo, entonces no se olviden ahora la sesión a las 7 de la noche y también realizar las actividades, ¿no? Ir atentos con las actividades que vamos gestionando
con esas actividades que estamos trabajando y irla subiendo, ¿no? Irla subiendo, así sea en grupo o individual, ¿no? Dependiendo de la situación de cada uno. Les agradezco por su participación el día de hoy y nos vemos en 8 días, ¿listo? No se olviden que a las 5 de la tarde siempre vamos a tener este encuentro. Muchas gracias por su participación, ¿listo? Feliz tarde y feliz fin de semana para todos. Vale, Muchas profe, gracias, muchísimas profesor. gracias. Igual para usted. Gracias. Feliz Listo, noche. profe, que descanse. Listo, muchas gracias, felicidades.